Muy bien, 1 de Tesalonicenses 5, verso 23. Adelante. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Vamos a abrir Romanos capítulo 2. Romanos 2, versículo 14. Romanos 2, versículo 14, y dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Bien, el tema, recuerden que se ha titulado, es el cuarto tema, la conformación del yo, y este es el cuarto y último estudio, que es conexiones. La serie completa nos describe la constitución tripartita del ser humano. Hemos venido estudiando nuestro ser de afuera hacia adentro y comenzamos estudiando lo que es el cuerpo. Después estudiamos el espíritu y finalmente el alma. En el primer tema, que fue el cuerpo, aprendimos cómo es que los hijos de Dios primero fuimos espíritu antes de ser carne. Una vez que Dios nos formó en espíritu, entonces Él nos trajo a este mundo a manifestarnos, a darnos a conocer públicamente en las tres dimensiones por medio del cuerpo. Hablamos de los 5 sentidos del cuerpo, que es la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Cómo es que estos sentidos nos permiten interactuar en cualquiera de las dimensiones que existen. Tanto en estas tres dimensiones en que nos movemos, como en las dimensiones del infierno, en la sexta dimensión, que es el paraíso, y aún un día que entremos a aquella séptima dimensión con Dios. En el segundo tema, que fue el espíritu, aprendimos cómo el espíritu es la persona que vive dentro del cuerpo. El cuerpo es la casa, la habitación de este espíritu, y recibe vida a este cuerpo por medio del espíritu. Este espíritu tiene 5 sentidos, que son la imaginación, el razonamiento, la conciencia, los afectos y la memoria. Por último, en el tercer tema, que es el alma, aprendimos que el alma es la naturaleza del hombre. No es una sustancia, pero es una esencia. Y el alma tiene un solo sentido, que es la voluntad. ¿Alaban a Dios? Entendiendo qué son y cómo funcionan cada una de las partes de nuestro ser. Ahora vamos a conectar estas 3 partes que son diferentes la una de la otra, pero que mantienen armonía y se ayudan mutuamente. Porque es a saber que estas esencias no están juntas y no están independientes. Están juntas y conectadas. Cada una de estas esencias, aunque están diseñadas de diferente forma y tienen diferentes funciones, se conectan la una con la otra, y hoy vamos a estudiar las conexiones del cuerpo con el espíritu y del espíritu con el alma. Nuestro cuerpo se conecta a nuestro espíritu por medio de la célula de sangre. Nuestro espíritu se conecta a nuestra alma por medio de los sentidos de la conciencia y del razonamiento. Estas son las 3 conexiones en nuestro ser: sangre, conciencia y razonamiento.
Veamos algunos ejemplos de conexiones en la creación para entender mejor el tema. Estas conexiones que hay en nuestro ser. Recuerde que cada parte de nuestro ser, cada una de estas esencias, tienen diferentes funciones. Están construidas de diferente forma, pero tienen una conexión importante. Para dar dos ejemplos, hablemos de lo que es el cuerpo humano. En el cuerpo humano tenemos dos sistemas diferentes entre los diferentes sistemas de nuestra anatomía. Son dos sistemas diferentes, con funciones diferentes y son independientes el uno del otro. Me voy a referir al sistema óseo y lo que es al sistema muscular. Ambos son diferentes, con funciones diferentes, están diseñados de diferente forma, pero mantienen ambos una conexión. Esa conexión es el tendón. El tendón es un tejido conectivo fibroso que conecta nuestros músculos con el hueso. Estos dos sistemas se conectan por medio del tendón. Hay una conexión de ambos sistemas. En los tres reinos de este mundo, pasando a otro ejemplo, tenemos lo que es el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. En estos reinos hay conexiones del uno para con el otro. También están diseñados de diferente forma y ambos tienen diferentes funciones en el ecosistema. Pero hay una conexión que los une. El reino vegetal se conecta al reino animal marino por medio de la medusa. Ustedes han recordado estos estudios que he compartido de las dimensiones. Creo que también en el tema de 6.000 años mencioné algo sobre esto, cómo es que se conecta a través de un eslabón y la medusa, este animal planta, es la conexión del reino vegetal con el reino animal marino. En el reino animal marino se conecta al reino animal terrestre por medio de la rana. Esa es la conexión de un reino con otro reino. El reino animal terrestre se conecta al reino humano por medio de la serpiente. El profeta dice, refiriéndose a la serpiente, él lo menciona, por lo menos recuerdo en dos porciones, que la serpiente casi tenía un alma. Hace poco un hermano me escribió un correo, creo que él es de Puerto Rico, y me preguntaba la expresión casi. ¿A qué se refiere el hermano Branham con ese casi? ¿Por qué dice que casi tenía un alma? Yo le di una explicación amplia. Ahorita no la puedo traer en este tema para no salirnos mucho, pero ese casi es por razón de que la serpiente era el único animal en todos los reinos, en todo el reino animal, tanto terrestre como el reino animal marino, que tenía 4 sentidos, hablando de el espíritu. Los demás animales tienen 3 sentidos, la serpiente tenía 4 sentidos y su espíritu tenía el sentido del razonamiento. Pero no tenía el sentido de la conciencia, porque si lo hubiera tenido, entonces hubiera sido un humano. Es por eso que era muy compatible con el ser humano y por esa misma razón se pudo mezclar su sangre, la sangre animal, con la sangre de Eva, por causa de que le faltaba solamente un solo sentido para que fuera humano. Es por eso que la serpiente no será juzgada en el día del juicio. Fue castigada nada más en el cuerpo, pero no puede ser juzgada en el día del juicio porque no tiene el sentido que hace conexión con el alma, y es por esa misma razón que no tiene un alma, porque no tiene nada que conectar con el espíritu. Tenemos también otro ejemplo, las 7 dimensiones tienen una conexión una con otra. Tiempo se conecta con luz, luz se conecta con materia, materia se conecta con la 4ª dimensión. La 4ª dimensión es el campo electromagnético
Y según Albert Einstein, la materia contiene energía condensada. Cuando esta energía se libera, entonces se convierte en potencia, en velocidad, y esa velocidad es lo que nos pasa al campo electromagnético. Así es que hay una pequeña conexión en cada una de estas 7 dimensiones. Con estos ejemplos, ahora sí podemos entender que nuestras 3 partes que conforman nuestro ser también están conectadas. 3 conexiones que nos mantienen juntas, pero no unidas. Solo nos mantienen juntas, pero estas partes de nuestro ser no están unidas, solo conectadas. Por medio de... Correcto. Sangre, razonamiento y conciencia son las conexiones. A ver por ahí el micrófono con mi hermano Adán. ¿Qué realizan estas conexiones, hermano? Pues creo que ya lo respondió, ¿no? Al decir que ¿qué realizan estas conexiones? Pues eso mismo, ¿no? Permiten que se puedan entrelazar, que puedan vivir en armonía las 3 partes de nuestro cuerpo. Correcto, ¿no? Nos unen, pero hay que distinguir, no están juntas, son independientes. Muy bien, entendiendo esto, ahora sí, comencemos con la sangre, la primera conexión. Mientras haya sangre en el cuerpo, el espíritu tiene un recipiente en nuestro ser. Cuando se termina o se pierde la sangre, el espíritu no tiene más recipiente en el cuerpo. Es por eso que una persona podría vivir sin alguno de los órganos del cuerpo, podrían trasplantarle alguno de los órganos, como incluso un corazón. Me quedé yo sorprendido al leer por ahí una noticia donde a una niña de 2 años se le trasplantó el corazón de un mandril. La operación salió con éxito y la niña está normal. Entonces, aún las partes más vitales de nuestro cuerpo pueden faltar o pueden ser sustituidas, menos la sangre, porque la sangre es el recipiente del espíritu. Ahí está lo que conecta esa parte espiritual de nuestro ser, nuestro espíritu, con nuestro cuerpo. Y es por eso que las Escrituras hacen mucho énfasis en el cuidado sobre la sangre y en la sentencia sobre la sangre. Veamos algunas Escrituras. Levítico 17, verso 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Pongan atención a la oración como se describe. La vida de toda carne es su sangre. Pregunto yo, ¿en dónde está la vida? ¿En el espíritu o en la carne? No, yo pregunté, ¿dónde está la vida? ¿En el espíritu o en la carne? Son preguntas sencillas. Hermano Juan Carlos, ¿en dónde está la vida? ¿En la carne o en el espíritu? Pues el espíritu es la vida, ¿no? Correcto. En el espíritu, porque el espíritu mismo es la vida. Pero aquí nos está diciendo el Señor a través de Moisés que la vida de toda carne es su sangre. ¿Por qué menciona que es su sangre? Porque la sangre es... Mencioné que es el recipiente del espíritu. Ahí está la conexión. Ese es el recipiente. La sangre es donde radica, donde descansa, donde se vacía el espíritu. Muy bien, dice el verso 14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortada. Vamos a pasar ahora a
la otra escritura que leímos en estudios pasados, San Juan capítulo 6. Ahora veamos la parte espiritual y ya nada más sacamos la conclusión de la conexión. San Juan 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Podemos agregar, la carne para nada aprovecha si no está el espíritu. Porque a fin de cuentas sí aprovecha la carne. Pero el Señor está haciendo la diferencia de el tema de la vida. Si vamos a hablar de vida entre carne y espíritu, la carne sin vida para nada aprovecha. ¿Qué es lo que sale del hombre cuando éste muere, el espíritu o la sangre? ¿La sangre no? Pues depende, ¿verdad? Depende de lo que suceda. Sí. Pero a fin de cuentas, si no sale la sangre, salió el espíritu del recipiente, salió la vida, y ahí es cuando dice la carne para nada aprovecha. Puede estar muy sanito antes de morir, y hay personas que han muerto y no hay una explicación científica a su muerte. Nada más dicen, ¿se murió? ¿Qué pasó? Pues el telescopio no alcanza a llegar más allá de los leucocitos, de los linfocitos, no llega ya a meterse más de donde el hombre se ha reducido a estudiar los componentes de la sangre, que son glóbulos rojos, blanco y plasma. Nada más hasta ahí han llegado, pero ahí, muy adentro, ahí hay una parte espiritual en ese recipiente. Y cuando éste sale, entonces la vida se va. La carne entonces para nada aprovecha. Pasemos a otra escritura, Génesis capítulo 4. Génesis 4, con esta explicación va a ser más entendible este capítulo que vamos a leer. Dice en el versículo 8 al 10. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él, hablando de Jehová, le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Puede imaginarse este cuadro? Fue el primer ser humano, el primero de toda la humanidad en asustarse cuando él ve su propio cuerpo ahí tirado a Abel, y cómo es que se va desprendiendo el espíritu de la carne, y entonces aquel espíritu con miedo por lo que está viendo. Ningún ser humano había experimentado esta experiencia de desprenderse su espíritu de su cuerpo. Abel fue el primero. Y entonces, bajo ese miedo, en esa dimensión que iba dejando el cuerpo, Abel empieza a clamarle a Dios. El espíritu. Nada más que aquí lo que se cita es el recipiente. La voz de la sangre, la voz de tu espíritu, del espíritu de tu hermano que ha dejado la sangre, clama a mí. Alaban a Dios. Bien, sobre esto menciona también el apóstol Pablo. Vayamos a Hebreos 12. Bendito el Señor por siempre. Hebreos 12, verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, hablando de la sangre de Jesús, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A pesar de que Abel tuvo esta experiencia
un tanto tenebrosa, ya una vez muerto, pedía e intercedía por su hermano Caín. La sangre dice aquí que estaba pidiendo, que estaba intercediendo. Claro que es mejor la de Cristo. ¿Ustedes creen que la sangre hable? ¿Sí? No. Si usted el día que vaya a hacerse algunas pruebas de sangre al laboratorio, antes de entregar la prueba de sangre, o si le sacan tantita sangre, ya ve que en ocasiones piden una muestra, o a veces un piquetito por ahí para tomar, medir el azúcar. Bueno, si le sale tantita sangre, llévesela hacia el oído y, bueno, y se dará cuenta que no habla la sangre. Entonces, dice que la sangre de Abel, la de Cristo hablaba mejor que la de Abel. Es evidente que está hablando del espíritu, aquel espíritu que dejó el recipiente. Por eso es que hay testimonios de personas que han sido asesinadas y que en ese asesinato se derramó mucha sangre. Hay testimonios de que se ve a la persona muerta en unas cuantas horas en el lugar, porque como apenas el espíritu está dejando el recipiente, entonces todavía anda rondando ahí ese espíritu. Está ahí en el lugar donde la sangre fue derramada. Se está desprendiendo apenas la parte espiritual de aquello que era el recipiente del cuerpo. Bendito el Señor por siempre. Muy bien, esa es la conexión de lo que es espíritu y cuerpo, o cuerpo y espíritu, la sangre, la conexión. Ahora vamos a ver esta conexión entre el espíritu y el alma, que es conciencia y razonamiento. Ambos conectan el espíritu con el alma. Aprendimos que el alma es aquello que caracteriza un ser. Repitan, el alma caracteriza el ser. Aquellas características inherentes en todo ser humano que nos hacen particulares como seres humanos y nos distinguen en nuestra forma de pensar. Definen nuestro comportamiento, definen nuestros sentimientos, nuestro actuar, incluso nuestro sentir. Todo esto es debido a un alma que viene a ser la naturaleza del ser humano. Sin esta conexión, nuestro espíritu sería el de un animal, porque los animales, estudiamos, tienen también espíritu, pero no tienen una naturaleza. Por eso un perro no se puede distinguir de otro perro, ni un gato tampoco se distingue de otro gato, ni un elefante de otro elefante, porque no tienen un alma, no tienen una naturaleza, y si nos vamos hacia atrás, no tienen características que distingan su comportamiento, su pensamiento, su sentir y finalmente su actuar. Todos los perros son perros. No hay manera de distinguirlos, a diferencia de los seres humanos. Nosotros sí nos podemos distinguir los unos de los otros. En nuestra anatomía física podemos tener ciertos parecidos. Hablando de lo que es la estructura del cuerpo humano, somos todos iguales, tenemos los 5 sentidos, brazos, piernas, etcétera, pero tenemos algo que nos hace únicos, y eso es el alma, esa naturaleza. Sin esta conexión, nuestro espíritu sería el de un animal, aunque nuestro cuerpo ya es el de un animal, pero el espíritu es diferente por esta conexión al alma. Esta conexión, que es la conciencia, modera nuestra conducta. Repitan, la conexión modera la conducta. Y es la conciencia, ustedes han de recordar cuál es la función del sentido de la conciencia. Es lo que nos ayuda a diferenciar
lo bueno de lo malo. Esto también explica por qué no existe en el reino animal la vergüenza. No existe en el reino animal las aprobaciones. Entre los animales no se aprueban, o en su lenguaje no se pueden felicitar o elogiar los unos a los otros, porque no hay manera de distinguir qué es bueno y qué es malo. No hay forma de condenar lo que se hace equivocado, ni tampoco hay forma de elogiar un buen comportamiento. Esto solo es posible en el reino humano porque hay algo que nuestro espíritu conecta al alma, y eso es la conciencia. Y gracias a la conciencia, el ser humano puede moderar su conducta. Gracias a la conexión del razonamiento podemos controlar nuestra voluntad. Los animales tampoco tienen voluntad. ¿Por qué razón? Porque ese es el sentido, el único sentido que tiene el alma. Y no pueden tener voluntad porque carecen de razonamiento. El razonamiento nos permite evaluar qué debemos hacer, cómo lo debemos de hacer y en qué momento lo debemos de hacer. Entonces, cuando tenemos un razonamiento por el cual hacemos estas evaluaciones, tomamos nuestra voluntad y por ella misma decidimos hacerlo o no hacerlo. Entonces, teniendo la capacidad, debido a la conciencia, de diferenciar lo bueno o lo malo, ahora tenemos que usar esa voluntad para decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Por eso la serpiente sí fue castigada, pero solo fue castigada en cuerpo porque tenía razonamiento. Y con ese razonamiento dispuso su voluntad a escuchar a Satanás y a seguir su plan. Pero no pudo ser condenada en el infierno porque no tenía una conciencia que le hubiese ayudado a distinguir lo bueno de lo malo. ¿Alaban a Dios? Veamos ahora sí estas escrituras que ya hemos tomado en otros estudios y que le dan validez a esta explicación que estamos escuchando. Vamos a Romanos capítulo 2. Bendito el Señor por siempre. Dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, escuche bien, por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y si Pablo está apelando a la naturaleza, está apelando a nuestros cuerpos, a la estructura de nuestro ser. No está tocando ningún tema espiritual. Pablo hace referencia a lo que él mismo escribió en 1 de Tesalonicenses 5:23. Todo nuestro ser. Tú tienes cuerpo, tienes espíritu. Y Pablo pudiera agregar, tienes alma y por tanto en tu naturaleza tienes algo que te orilla a hacer lo que se debe de hacer por ley. Esto es, la conciencia te obliga. La conciencia tiene esa capacidad de dictarte, de establecer de una manera imperativa lo correcto y te permite distinguir lo que no es correcto. Pero a fin de cuentas es tu voluntad y es a lo que va a referirse Pablo en los siguientes versículos. Repito el 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, permítanme parafrasearles, para hacérselos todavía más sencillo. Vamos a parafrasear el versículo. Dice el verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, debido a su conciencia, lo que es
de la ley o lo que la ley dicta, estos, los gentiles, aunque no tengan una ley escrita como la ley de Moisés, ellos son ley para sí mismos porque tienen una conciencia y tienen razonamientos. Este sería el versículo parafraseado. Es a lo que está aludiendo Pablo al decir por naturaleza. Es un grave problema leer la Biblia nada más de corrido o por encima sin ir analizando a qué se refiere el apóstol Pablo. Tenemos que encontrar las conexiones y situar en el contexto debido el mensaje, el cual se está aludiendo aquí, está haciendo referencia a esa anatomía, a ese ser tripartito que nos distingue de los animales. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cuál sería el sinónimo ahí de corazones? En su conciencia. Dando testimonio su conciencia, lo que distingue lo bueno de lo malo, es quien testifica, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ellos, por voluntad propia, decidieron, una vez que evaluaron si lo iban o no lo iban a hacer, ellos decidieron no hacerlo o decidieron hacerlo, y esa decisión es lo que los va a acusar o lo que los va a defender. 16. En el día en que Dios juzgará a Jesucristo, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esa es la razón por la cual el reino animal no pasa al juicio. Las plantas no serán juzgadas. Tienen vida, los animales como las plantas, pero no pueden ser juzgadas. Todo eso será restaurado. Todos ellos tienen la seguridad de que entrarán en el nuevo siglo, pero no el ser humano. El ser humano sí tiene que pasar por este juicio, por estos dos sentidos. Veamos qué nos dice San Juan capítulo 8, hablando de estas conexiones del espíritu con el alma. San Juan 8, para que vean cómo está esa ley escrita en nuestros corazones. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Por favor, ayúdenme. Ya se me olvidó y dormí pocas horas, entonces ya se me olvidó. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos 2 acerca de los razonamientos? A ver, traiga el micrófono, hermana, por favor, aquí. Pues no sé si nos defienden o nos acusan. Correcto. Una de dos, o nos acusan o nos defienden. Pero esa acusación o esa defensa será en base a ¿qué? A la conciencia. En base a la conciencia. Es lo que leímos, lo que dijo Pablo en el día del juicio. La ley escrita, la conciencia, que nos permitió distinguir, esto no lo hagas, y yo decidí hacerlo. Entonces mis razonamientos me van a acusar a pesar de que mi conciencia me decía, no lo hagas. Pero si la Biblia dijo, no lo hagas, y yo no lo hice, mis razonamientos me van a defender. Ay, qué bueno que no lo hice. Yo estoy seguro que tomé la decisión correcta porque los razonamientos evalúan las decisiones y nos llevan a tomar una decisión, siguiendo ese único sentido del alma que es la voluntad. Alaban a Dios. Observen esa ley aquí en esta escena, en este pasaje de San Juan. Dice ahí en San Juan capítulo 8, versículo 7 al 9. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto
acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vean esa ley ahí operando. El Señor los atrapó muy bien. Ustedes saben que estaban ellos ansiosos por aplicar, obedecer la ley de Moisés. Ellos exigían santidad para esta mujer, porque somos muy buenos para exigir santidad a otros, pero no para nosotros mismos. Así es que no fue santa, pues Moisés dijo a matarla. Pero cuando el Señor les apunta la ley que hay en sus corazones escrita, les dijo, pues bien, ustedes ya saben lo que hay que hacer. Si ustedes han obedecido esa ley en sus corazones, tiren la primera piedra. Pero ellos sabían sus diabluras. ¿Quién conoce sus diabluras? Todos conocemos nuestras diabluras. Así es que ninguno de ellos pudo ante una declaración. Y luego, como estaba frente a ellos el gran juez, ellos podían percibir que el Señor detectaba su naturaleza. El Señor podía percibir el alma de ellos, así es que no pudieron. Mejor dejaron la piedra y fueron retirándose. Tremendo el Señor. Ahora vamos a ver una escritura más ya para ir cerrando nuestro estudio en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dice la escritura, 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Si se da cuenta, Pedro está citando Génesis capítulo 1, donde se habla de la creación del mundo y cómo fue el mundo creado por medio del agua subsiste. Esto no es más que el capítulo 1 de Génesis. Y Pedro recrimina a estos burladores porque ellos no quieren saber nada de lo que dice la Biblia. Es por eso que dice que ellos voluntariamente ignoran. Ellos usaron su sentido del alma para ignorar a Dios, ignorar su creación, y es por eso que estas personas serán juzgadas. Ellos no quisieron recibir la oportunidad de la salvación. Y hay más escrituras como estas. Me viene aquel pasaje donde también Jesús les dijo, creo es en San Juan capítulo 5, dijo, ustedes no queréis venir a mí para que tengan vida. Siempre el Señor señalando y apuntando a la voluntad del hombre. ¿Alaban a Dios? Al pensar en esta posición tan delicada en que nos encontramos los seres humanos, pues pienso que en ese sentido le va a ir mucho mejor a un perro que a un hombre. Un perro muere y dice Salomón, él se quedó con aquella pregunta, ¿quién sabe si el espíritu del animal sube o baja? Probablemente suba. Ha de haber alguna sección en el cielo para los perros. La hay para los caballos. Hay animales en el cielo. ¿En qué parte estará ya la perrera en el cielo? ¿En qué parte estarán los elefantes? No lo sé, pero ninguno de ellos tendrá problemas con Dios. Porque él así como muere, no va a haber tal cosa de perro malo, tú mordiste a tu amo, vas al infierno. No va a haber eso. Nosotros somos los que estamos en apuros. Dile al de al lado, estás en apuros. Bien,
Esto solo fue para poder conectar. Recuerden, nuestro ser tiene estas tres esencias que están juntas y están conectadas la una de las otras, pero al mismo tiempo son independientes las unas de las otras. El alma es totalmente independiente del espíritu y el espíritu es independiente del cuerpo, pero se conectan por medio de estas tres conexiones que son sangre, conciencia, razonamientos. Hemos finalizado esta serie, pero usted no se conforme con lo enseñado. Usted escarbe más, hay muchos pasajes en la Biblia para poder enriquecer más este tema. Y usted puede apoyarse también en otras tantas porciones del mensaje de la hora. El hermano Branham suelta muchas cosas que él no conecta, no le da continuidad, pero que se hilan a este tipo de temas, como eso que mencioné hace un momento cuando él dice, la serpiente casi tenía un alma. ¿Cómo no? Nada más le faltó la conciencia, era todo. Y hubiera sido un ser humano. Y es por eso que se pudo mezclar tanto su sangre como su simiente. El esperma de ese animal era idéntico al del hombre. Y cómo no, la hemoglobina está en el semen, ahí va la sangre. Y nada más usted analiza, estudia y dice, aquí está, como no lo había visto. Bien, no se enoje. Ya vamos a responder dos preguntas para ir saliendo del aire. Esta pregunta dice, si los animales no tienen razonamiento, ¿por qué algunos hacen el bien sin enseñarles? ¿Cómo rescatar a un bebé o proteger a un niño caído de su jaula, o en este caso de su cuna, o avisar de un accidente casero? Mire, esta pregunta es para alguien que está muy atento y que analiza esto en el reino animal. Bueno, si no tienen ellos razonamiento, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque ellos tienen el sentido de los afectos y ellos saben lo que es la gratitud. Y segunda razón, lo hacen porque son entrenados. Hay otros animales que han visto morir a su amo y no hicieron nada por él. Y no podemos decir perro malo y perro bueno. Pues no. A uno lo entrenaron y al otro no lo entrenaron. Dile al de al lado, entrena a tu mascota para cuando se te ofrezca. Solo para cuando se ofrezca. Esta pregunta dice, si la serpiente fue castigada en cuerpo solo por tener razonamientos, ¿cómo actuó su voluntad si no había parámetros establecidos por la conciencia? Es que no actuó, ponga atención, no actuó por voluntad. O sea, fue ungida y aceptó aquello, pero la serpiente no tenía conciencia como para decir, este es el diablo, esto es Dios. Si lo hubiera tenido, entonces sería también juzgado su espíritu. Pero si usted lee en Isaías, creo que es el capítulo 11, la serpiente estará otra vez ahí en el milenio. Y después estará en el cielo. Estará en la vida eterna la serpiente. Es más, se va a acostar contigo. No se asuste. Póngase de pie.